Bueno, estamos con el doctor Mendonca, le agradecemos mucho que nos haya recibido, doctor. Vinimos para conversar con usted sobre este coloquio multidisciplinario que se va a realizar en la Facultad de Derecho y que habla sobre el control de constitucionalidad con énfasis en la facultad de consulta constitucional de los jueces. Si nos puede un poco dar una visión, una explicación de lo que es el tema. Bueno, este tema de la consulta, de la así llamada consulta, la mal llamada consulta, es uno de los temas más controversiales que hay en el ámbito de la declaración de inconstitucionalidad. A punto que en la misma Corte Suprema de Justicia no hay una uniformidad de criterios. Entonces, desde la época de la doctora Gladys Vareiro, ya surge el inconveniente, porque la doctora Gladys Vareiro dice: no existe la consulta, por lo tanto, cualquier remisión que nosotros recibamos de parte de los jueces tiene que ser rechazada. Debe ser rechazada in limine, porque la consulta no existe. Así que no se puede siquiera tratar el tema. Esa era la tesis de la doctora Gladys Vareiro, que insistió hasta que ella terminó con sus funciones por su lamentable fallecimiento, ¿verdad? O sea, nunca se retractó en esa tesis. De manera que esa era siempre un 2-1, eventualmente si integraba a la sala algún miembro de la Corte que pudiera tener afinidad con la tesis de la doctora Gladys Vareiro, se podía producir el tema del rechazo, ¿verdad? In limine. Yo digo que es mal llamada consulta porque sí, en principio podríamos decir que la Corte no es un órgano de consulta, aunque también podría matizarse esa historia, pero no es el punto en este momento. Es una mal llamada consulta, no es una consulta. Lo que le faculta el artículo 18 del Código Procesal Civil a los jueces es a remitir un expediente para que la Corte declare la inconstitucionalidad de una norma que el juez considera que es inconstitucional. Porque de acuerdo con el control concentrado de constitucionalidad, él no puede declarar la inconstitucionalidad. Entonces se vería en la disyuntiva de resolver conforme a la norma que es inconstitucional y entonces generaría una sentencia inconstitucional, o bien remitirle a la Corte para que la Corte declare la inconstitucionalidad. Entonces esto no es una consulta, esto se da en un caso concreto y por lo tanto la Corte lo que tiene que hacer es declarar o no la inconstitucionalidad de la norma que el juez plantea que es inconstitucional. Entonces, el primer error es llamarle consulta, porque no es una consulta. Es un pedido de declaración de inconstitucionalidad que hace el juez. El juez le pide a la Corte que le declare la inconstitucionalidad de una norma que de otro modo él se vería obligado a aplicar. Entonces, eso tiene que tener la misma forma que un pedido de declaración de inconstitucionalidad que hace una de las partes. El juez tiene que tener la convicción de que la norma que está a punto de aplicar es inconstitucional. Entonces tiene que decirle, esto es inconstitucional por tales y cuales razones. Entonces no es que él le pregunta si es inconstitucional, que sería una consulta, sino que le pide que declare la inconstitucionalidad para no tener que él verse obligado a aplicar la norma inconstitucional. Entonces yo agrego algo más a esto. Agrego que el juez tiene que tener la convicción de que la norma es inconstitucional, porque como regla general de interpretación, las normas tienen la presunción de constitucionalidad. Entonces, solamente si el juez está fuertemente persuadido de que es inconstitucional, él tiene que plantear como tal la cuestión. Si él tiene dudas, tiene que aplicar la norma. Me explico, ¿verdad? Sí. Porque en la duda se tiene que estar en favor de la constitucionalidad de la norma. Eso indica la doctrina constitucional de manera uniforme. Solamente cuando se tiene la certeza de que la norma es inconstitucional se declara la inconstitucionalidad. De manera que el juez tiene que tener la convicción profunda de que es inconstitucional. Y tiene que remitir un escrito fundamentado acerca de por qué encuentra él que es inconstitucional.
Y en un amparo, por ejemplo, profesor, cuando se Sí. presenta y se atacan disposiciones constitucionales, ¿qué pasa ahí? O sea, es el mismo procedimiento, por ejemplo, cuando yo digo esta norma dentro de un amparo presento, Sí. o esta disposición del Ejecutivo me atenta contra claras disposiciones constitucionales, Sí. es el mismo procedimiento, no es tampoco una consulta, es una remisión para que se declare la inconstitucionalidad. Así mismo, siempre es un pedido de declaración de inconstitucionalidad. En el amparo vos tocaste un punto muy importante, porque en el amparo muchas veces lo que se plantea es ya la violación de la norma constitucional, ¿verdad? Entonces el acto es violatorio de la Constitución. Por eso el Código Procesal Civil anteriormente, de una manera excepcional, le permitía al juez declarar la inconstitucionalidad. Entonces hacía un control difuso de constitucionalidad solo en el ámbito del amparo. Porque como el amparo se puede plantear, ¿verdad?, por violación de norma constitucional o legal, no tiene sentido que el juez no pueda resolver de manera inmediata sobre la inconstitucionalidad de la resolución o norma, el acto normativo impugnado. Pero luego vino un cambio en el Código Procesal Civil y específicamente se estableció el procedimiento que vos estás señalando, que es el procedimiento uniforme. Entonces, el juez tiene que remitir, sea en juicio de amparo o en cualquier otro juicio, tiene que remitir a la Corte y pedirle la declaración de inconstitucionalidad. El juez no está facultado, según nuestro ordenamiento jurídico, es hacer ese control de constitucionalidad que se llama, doctor. Bueno, en mi opinión no está facultado. Ahora, hay una resolución donde el ministro Víctor Ríos sostiene lo contrario. Él, en esa resolución, él dice, no existe la consulta, de manera que el juez no puede remitir a la Corte en consulta. Lo que tiene que hacer es resolver él mismo sobre la cuestión de inconstitucionalidad, en todos los casos. Eso significa que pasamos de un sistema de control concentrado a un sistema de control difuso, donde cada juez va a resolver acerca de la inconstitucionalidad. Entonces, la tesis del doctor Ríos no digo que no tenga sustento, tiene sustento, pero no es la tesis a la cual yo adheriría, ¿verdad? Yo sigo pensando que el control es concentrado y que por lo tanto los jueces no pueden resolver sobre la inconstitucionalidad. Tendría que entonces necesariamente ir a la Corte. Está diseñado el sistema nuestro. Eso es lo que yo creo. Si bien, repito, la tesis del doctor Ríos no es descabellada, pero si yo tuviese que optar por una u otra, yo seguiría sosteniendo la tesis de que el control es concentrado y que por lo tanto los jueces no pueden decidir sobre la inconstitucionalidad, solamente la Corte. Entonces, a ver, haciendo un resumen para usted, tampoco existe una consulta, se puede hacer una consulta. Se remite para... Claro, está mal llamada consulta, no es una consulta. El Código Procesal Civil no habla de consulta, la Constitución no habla de consulta. Habla de la remisión del expediente para que la Corte declare o no la inconstitucionalidad de la norma que él considera inconstitucional. Doctor, ¿y qué ocurre? Porque hay un caso concreto que yo conozco, por ejemplo, en donde la Cámara le eleva a la Corte, le declara como una consulta si aplica o no en un caso un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, le consulta porque dice, es un dictamen, no es una resolución ni es una decisión. Es un dictamen y yo o nosotros como Cámara queremos saber si esto es aplicable, porque sabemos que si era una decisión, una resolución o un fallo de la Corte, sí era de aplicación obligatoria para nosotros. Pero en este caso hay un dictamen y queremos saber, ¿corresponde o no corresponde esa consulta que ahora tiene que resolver el Pleno de la Corte, por ejemplo? Bueno, yo diría lo siguiente. Yo insisto en que no es una consulta y que no se puede plantear como consulta. Lo que el tribunal, no sé si de apelaciones o de cuentas, me decía. De apelaciones. El tribunal de apelaciones lo que tiene que hacer es decirle, señores Corte Suprema de Justicia,
yo entiendo que no puedo aplicar, porque esto es un dictamen y los dictámenes no tienen fuerza vinculante. Entonces, sería inconstitucional si yo aplico el dictamen. En mi opinión, esto sería inconstitucional. Así que yo le solicito que me declare la inconstitucionalidad del dictamen, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser de vuelta una consulta, debería ser un pedido de declaración de inconstitucionalidad del dictamen. Una cosa por el estilo, ¿verdad? Claro. Ahora, volvemos otra vez al tema de si la Corte eso no es un órgano de consulta, que yo te decía, bueno, eso tendríamos que verlo con ciertos matices, pero la cuestión ya es allí entramos en una enorme complejidad, porque en ningún lugar, ni la Constitución ni el Código Procesal Civil dicen que existe la consulta, pero tampoco en ningún lugar dicen que la Corte no tiene competencia para emitir consultas. No dice, no lo dice. ¿Y eso qué implica? ¿Y eso qué implica? Que eventualmente, según cómo interpretemos qué se entiende por consulta, tal vez la Corte pueda ser un órgano de consultas, ¿verdad? Por ahora lo que decimos es la consulta, lo que el 18 dice no es una consulta. Pero eventualmente podría existir la posibilidad de que la Corte sí sea un órgano de consulta. ¿De dónde viene el tema de que la Corte no es un órgano de consulta? Porque la disposición constitucional y también el Código Procesal Civil establecen que la Corte siempre decide en un caso concreto y para el caso concreto, con el alcance y el efecto del caso concreto. Entonces se contrapone el caso concreto con el caso abstracto. Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice, yo necesito un caso concreto y el alcance de lo que decida va a ser solamente para ese caso concreto. De manera que la declaración en abstracto no existe. Si no hay caso concreto y yo no puedo resolver para ese caso concreto, sería una petición de declaración de inconstitucionalidad en abstracto. Y declarar en abstracto es lo mismo que declarar en una consulta. Entonces equipara la declaración en abstracto con la consulta. Pero la pregunta es si realmente eso debe entenderse de una manera tan estricta, en el sentido de que, ¿qué vamos a entender por caso concreto? En el ejemplo que vos me das, el Tribunal de Apelaciones dice, acá yo tengo un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pregunto si este dictamen es vinculante o no es vinculante para mí. Entonces pareciera que es una consulta, realmente, en esos términos parecía que es una consulta, pero es en un caso concreto. Sí. Es en un caso concreto. Entonces no es en abstracto. Y por lo tanto, al no ser en abstracto, no podemos calificarle precisamente como una consulta, ¿verdad? Pero le está preguntando a la Corte para que la Corte le diga si es que tiene o no que resolver. Ahora, hay decisiones de la Corte, pocas, donde ya le ha dicho en casos similares a los tribunales inferiores, es facultad de ustedes resolver cuál es la norma que van a aplicar, ¿verdad? Ustedes tienen que decir si ese dictamen es o no es vinculante, no nos preguntan a nosotros, eso es facultad de ustedes, ustedes tienen que decidir. Después vendrá en grado de recurso por la vía recursiva y se verá qué opina el Tribunal de Apelaciones sobre si es vinculante o no es vinculante, pero sigan el procedimiento ordinario, común. O sea, hay también decisiones de la Corte en ese sentido. Claro, porque como usted dice, este es en un caso concreto y es muy importante porque se refiere a un cambio de nombre, en donde una persona trans va a cambiar de nombre. Sí. Y alega la violación es que lo que establece la norma, sí. Lo que establece sí. la ley del registro civil atenta contra el artículo 25. Conozco el caso. Entonces, en ese caso concreto... Está en la Corte hace muchos años. 4 años. Sí. Entonces, ¿por qué también, doctor, esta nota? Porque cuando se publicó en las redes mañana la charla que se va a dar sobre todo este tema, ya hubo una reacción inmediata así de los abogados en donde dice...
hace caso, lo que acá la Corte debería hacer es apurar los casos que están en consulta, que están 3, 4 o 5 años. Es en ese sentido también lo que le pregunto un poco, porque es demasiado importante todo lo que se pueda dar y se pueda definir en un proceso en concreto y en cualquier proceso, no solamente esto, ¿verdad? Sí. Es interesante, entonces, redondeando un poco, doctor, para usted la consulta no existe entonces ni en la Constitución ni en la ley, pero tampoco existe una prohibición expresa de que la Corte no pueda, se abre un poco una posibilidad, un abanico, entonces. Así es, de acuerdo con el modo en que se interprete qué es un caso concreto, ¿verdad? Dependerá del modo en que interpretemos qué es un caso concreto. Entonces la clave es esa. Si la Constitución no es explícita ni el Código acerca de qué entendemos por caso concreto, eso tendrá que ser producto de la interpretación jurisprudencial que se haga. Ahora, lo que se ha venido entendiendo por caso concreto ha sido de una manera demasiado estricta, en mi opinión. Para que haya caso concreto tiene que ser agravio, el agravio tiene que ser actual. Entonces, claro, las restricciones son demasiado grandes. Se achica mucho el ámbito. A ver, a ver, voy a tratar un poco, doctor, en ese caso, en ese tipo de caso, cuando un abogado, por ejemplo, ya ve que la norma atentaría, si presenta una demanda, por ejemplo, con respecto a un cambio de nombre, y dice que la norma o la ley del registro civil atenta contra disposiciones constitucionales, ¿no sería interesante, por ejemplo, ya ahí plantear una excepción de inconstitucionalidad directamente para que ello vaya y defina la Corte? Sí, claro que sí. No es que sería interesante, es obligatorio, ¿verdad? Si el abogado observa que hay una disposición que es inconstitucional, tiene la obligación de plantear por la vía de la acepción. Si no lo hace por la vía de la acepción, pierde la oportunidad y no se puede revisar después. Lo que pasa es que en ese caso que vos me estás mencionando, yo no creo que la norma del registro civil sea inconstitucional. Yo creo que a la norma del registro civil se le está haciendo decir lo que la norma no dice. Entonces, allí no creo que esa norma sea inconstitucional. Claro, tendríamos que entrar en toda la historia de ese caso en específico. En específico, sí. Que podemos abarcar después porque es muy interesante. En algún otro momento yo di una charla, una conferencia sobre ese caso, sí.